María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Hoy ya algo habíamos adelantado porque resulta que hay una encuesta de Pulso Ciudadano de Activa Research que dice que tendríamos una participación entre el 74 y casi el 80% del padrón. En promedio es el 77%, lo que debería significar que más o menos 11.600.000 personas irían a votar este domingo, con todo lo que eso significa. Más allá del número, el desafío logístico de poder procesar esa cantidad de votos, de que la gente lo haga sin mayores aglomeraciones, en fin, es todo un desafío, pero eso lo dejamos para otro análisis. Aquí nos interesa conversar con nuestro especialista Christopher Martínez, profesor asociado del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, lo que esta enorme cantidad de personas podría significar en el resultado de la elección, ¿cierto? Hola Christopher, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Álvaro, hola María José, buenos días. Muy buenos días, Christopher. Gracias por estar en buena costumbre para poder analizar lo que se viene en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Ya quedan poquitos días y como decía Álvaro en la introducción, hay elementos nuevos. Ya estos elementos nuevos, uno, se prevé una alta participación, más de 11 millones de personas, lo que sería inédito. Y por otro lado también la obligatoriedad del voto. Entonces ahí tenemos dos elementos que para los analistas o tal vez para las encuestas también ha sido difícil de detectar. Recordemos que las encuestas han marcado permanentemente una brecha de 10 puntos. ¿Cómo prevés tú toda esta situación? ¿Cómo podría influir? Bueno, primero obviamente va a aumentar la participación. Ese punto es importante, no es solamente declararlo obligatorio, sino que se entienda de que esa sanción va a ser efectiva y que es costosa para las personas que decían no ir a votar. En segundo lugar, respecto de las predicciones, el voto obligatorio, una de las críticas que se le hace es que si bien aumenta la participación, también aumenta el voto que se puede decir de mala calidad, de personas que no se informan, o más precisamente gente que definitivamente no quiere expresar su opinión y que va y que expresa, por ejemplo, un voto en blanco, o que no sabe cómo votar y expresa un voto nulo. Entonces, en ese sentido, este tipo de votos blancos y nulos podría aumentar respecto a lo que hemos visto en las elecciones más tradicionales con voto voluntario. Sin embargo, no debería aumentar tanto, porque si ustedes lo piensan, esta elección no requiere tanta complejidad. No es como cuando teníamos que elegir a los consejeros regionales, que eran cierto muchísimos, que no teníamos información. Acá las opciones son dos, son bastante claras y hemos estado discutiendo sobre ellas por más de un año. Entonces, en ese sentido, si bien podría aumentar el voto en blanco de personas que no quieren expresar cómo se manifiestan al respecto, el voto nulo podría no aumentar tanto porque es una elección fácil en ese sentido y que para la cual la mayoría de las personas ha estado expuesta a esa información y el debate. Christopher Martínez, la pregunta, digamos, a mí me surge bastante fácil porque de acuerdo a todas ¿Gana la prueba o el rechazo? Claro, ¿quién va a ganar, Christopher? No, pero la pregunta, digamos, la elaboración es un poco más compleja, pero finalmente la respuesta es más o menos la misma. O sea, en el fondo, todas las encuestas, profesor, establecen que gana el rechazo. Claro. La verdad que yo no conozco ninguna, salvo algunas que tienen como instrumento de ¿cómo se llama?, de datos, el número de consultas a través de la indexación por Google, en donde ahí se muestra un resultado distinto, pero las encuestas tradicionales todas dan por ganador al rechazo. ¿Podría influir este aumento en la participación en el resultado del sondeo? Yo, por ejemplo, escuchaba el otro día a la dueña de la encuestadora Mori, que en este minuto se me olvidó el nombre, con una cosa muy... Marta Lagos. Marta Lagos, efectivamente. Ella decía que aumentando la participación a la cifra que va a aumentar, era muy difícil de que haya que ganar el rechazo, porque si gana el rechazo, quiere decir que nosotros no conocíamos la mayoría política que hay en el país, ¿ah? Porque ella sostenía que la mayoría de Chile es de centro izquierda y que si ganara el rechazo con esta cantidad de participación significaría que Chile es de centro derecha. Ese es más o menos el resumen del razonamiento de Marta Lago. No sé qué piensa Christopher Martínez. Sí, mira, yo creo que primero la encuesta, la mayoría da que el apruebo no gana. En el fondo, incluso las encuestas del gobierno, que ellos mismos han mencionado, dicen que declaran un empate técnico. Y esa información también es relevante, porque en el fondo el gobierno es una parte interesada en esto,
podría perfectamente decir, nosotros hicimos encuestas que no están sesgadas, como a veces se acusan a las encuestas en general, y podría decir, ¿sabe que nosotros ganamos en esta encuesta? Pero ellos declaran decir que hay un empate técnico. Entonces la mayoría de las encuestas no da como ganador al apruebo, y lo interesante es ver cómo se comporta este porcentaje de indeciso. Ese es complejo, porque no sabemos si es que hay una correlación entre las personas que no van a ir a votar, es decir, los que no se han manifestado hasta ahora, ¿son más de izquierda, son más de derecha, son más pro apruebo o no? Si son todos similares, la verdad es que el resultado debiera mantenerse, es decir, debiera reflejarse el domingo un triunfo del rechazo. Y respecto a lo que tú resumías de lo que dice Marta Lago, yo diferiría un poco en el sentido de que el apruebo y el rechazo no están tan cruzados tan nítidamente por los clivajes de izquierda o derecha. En el rechazo, por ejemplo, obviamente hay un grupo muy duro de derecha, pero también hay gente de izquierda, de centro izquierda, que en el fondo está a disgusto o no está satisfecha con cómo se llevó el proceso, con el texto, pero que sí están dispuestos a votar a apruebo para un nuevo proyecto. Es decir, quieren cambiar la Constitución tan solo que no les gusta esta, versus que hay otros grupos que definitivamente no quieren cambiar la Constitución y quisieran quedarse precisamente con la de 1980. Entonces, en ese sentido, yo no haría esa lectura de que el plebiscito del domingo va a reflejar si es que el país es efectivamente de derecha o de izquierda. Pensemos, por ejemplo, en las elecciones del plebiscito de 2020, después de las elecciones de convencional del 2021, que cualquiera hubiese pensado que el país está yendo hacia la izquierda, y después tenemos la primera vuelta que gana José Antonio Kast. Entonces, esas lecturas más estáticas son difíciles de mantener. Oye, Christopher Martínez, muy breve porque María José aquí está que corta las winchas de apropiarse del diálogo. Yo la voy a dejar al tiro, pero para claridad de la audiencia, ¿qué significa que hay un empate técnico? Sí, que en el fondo las encuestas siempre manejan un margen de error. Por ejemplo, en términos simples, el rechazo ganaría con un 49%, pero hay un margen de error de que en realidad que gane con un 51% o con un 47%. Entonces, a veces podría darse de que los resultados dicen que el margen de error, el rechazo gana con un 49% y el apruebo, por ejemplo, podría tener un 45%, pero los márgenes de error en el fondo están uno encima del otro. Es decir, que existe la probabilidad de que la encuesta, ese margen en que se equivoquen y que ese error de ganadores diferentes. O sea que el resultado es incierto al final. Es incierto en ese sentido cuando se acercan mucho, que es lo que han mostrado un par de encuestas, y que por tanto podríamos tener un triunfo perfectamente de la PRO de acuerdo a lo que han declarado esta misma encuesta. Okay. Sí. ¿Qué pasa, Christopher, con la relación que se hace del apruebo con la gestión del gobierno o de los votantes que simpatizan con Gabriel Boric, con el presidente de la República? Porque ahí hay un clivaje etario bien importante, es decir, la gente joven estaría por aprobar porque la mayoría votó por Gabriel Boric y el aumento de la participación electoral podría movilizar a personas adultas que tienen una opinión más reticente a aprobar este nuevo texto constituyente. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a la edad, a cómo se va a movilizar tal vez personas más adultas? Sí, bueno, en base a lo primero que tú decías respecto de esta relación muy cercana entre las personas o entre los grupos, por ejemplo, que tienen una alta valoración o aprobación del gobierno y una alta probabilidad también de apoyar el apruebo, eso ha sido muy interesante y también se explica porque el gobierno se ha jugado claramente y sin dobleces respecto de la acción apruebo. Le ha traído incluso algunas recriminaciones por parte de Contraloría respecto de esto. Y por tanto se entiende de que quienes han mantenido esta base de apoyo subiendo y bajando en el tiempo del gobierno del presidente Gabriel Boric también se han inclinado por la opción apruebo. Respecto de los rangos de edad, eso es interesante porque en este caso yo creo que sería más relevante la gente joven que por ejemplo fue a votar para el plebiscito de 2020 pero que no fue a votar tanto en las últimas elecciones del 2021. En cambio las personas un poco mayores, por ejemplo sobre 40 pero bajo 60, ese grupo vota de manera estable. O sea, las personas que han ido a votar en las elecciones anteriores probablemente van a ir a votar en estas elecciones. La duda sería de las personas más mayores que, por ejemplo, en 2020-2021 no quisieron ir a votar por el tema de la pandemia. Claro. Y que en el fondo pueden haber dos cosas, que ahora sí quieran participar o que se hayan aceptado y acostumbrado a no ir a votar y por tanto no lo hagan nuevamente. Sí, Christopher, como última pregunta, no sé, Álvaro, si tú tienes alguna otra. ¿Cómo ves tú la aparición de figuras de
de la concertación, ¿verdad? De la exconcertación en esta campaña electoral. Ya está confirmado que Michelle Bachelet aparecería en la franja electoral el 31 de agosto, es decir, el día de mañana, que es el cierre de la franja. ¿Cómo lo ves tú? Porque aquí hay una especie de contradicción que yo no sé si es a nivel de la política, de la clase política, y si eso se traspasa a la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque en el estallido social, ¿verdad? Esta movilización amplia, hubo también una gran recriminación evidentemente a la clase política que estaba vigente, ¿verdad? Y entre ellas a la concertación, estos 30 años, y de pronto, ¿verdad? En este momento actual, de pronto la aparición de estos políticos es positiva para la política. Entonces, cierta clase política, incluso el mismo gobierno que ha incorporado a los socialdemócratas, pero la ciudadanía, ¿cómo lo ve la aparición de estas políticos de la exconcertación? ¿Es la misma valoración que hace la ciudadanía a la valoración que hace la clase política? Mire, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay una revalorización de lo que fueron los políticos más tradicionales, con todos los defectos que nosotros sí los conocimos, que yo creo que eso es algo importante, precisamente por el comportamiento que tuvieron los independientes a lo largo del trabajo de la Convención Constitucional. En el fondo hay una mayor crítica ahora a los independientes, que era algo que se quería con mucho afán antes de esa elección, y que esa era la salida y que iba a ser un trabajo totalmente diferente, y que finalmente vimos que fue mucho más complejo, caótico incluso en algunos pasajes. Y yo creo que en ese sentido hay una revaloración, con todas las críticas que se le pueden hacer a los políticos más tradicionales de antes, y Michelle Bachelet representa básicamente una buena parte de esos 30 años. Ella gobernó casi un tercio de los 30 años, pero ella siempre ha tenido un trato diferente, una llegada diferente respecto a los sectores de izquierda, precisamente porque probablemente fue la presidenta de la concertación o de nueva mayoría que más quiso impulsar reformas estructurales y que encontró alta resistencia incluso dentro de su propia coalición. Entonces, yo creo que esa es una revaloración, pero no sé si es suficiente para cambiar cómo la gente va a votar. Mi impresión es que las preferencias ya están cristalizadas y que este tipo, por ejemplo, de campañas que uno ve en los medios, o incluso el cierre de campaña con todos los actos de violencia que hubo el sábado y después el domingo y con los actos de la bandera el sábado, yo creo que eso tiende a reafirmar las posiciones de quienes ya tienen una decisión respecto de cómo van a votar. No sé si acarrearán más votos hacia determinados sectores. Bueno, pues Christopher Martínez, profesor asociado del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, te agradecemos una vez más la disposición con este programa. Aquí tratamos de analizar también los hechos de relevancia nacional o internacional con especialistas que viven aquí en nuestras ciudades, idealmente que son docentes universitarios como tú, de casas de estudios de la zona. Así que nos agrada mucho que podamos estar contigo cuando te lo solicitamos, Christopher Martínez. Muchas gracias.